este espacio de formación. Una vez más nos encontramos, en este caso para hacer un repaso general de los 3 módulos. Vamos a ir confirmando primero imagen y sonido en el chat. De paso nos vamos saludando. Vamos a confirmar si vemos una buena imagen y no hay ninguna falla en el sonido. Si me escuchan, vamos confirmando mediante el chat la prueba de sonido y de imagen. Así vamos dando comienzo a este repaso general y vamos a hacer foco sobre todo en el módulo 3, el último módulo que veníamos trabajando. Buen día, Janina. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera confirmar? Así podemos dar comienzo al repaso del material teórico. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bien. Confirmado entonces, vamos a dar comienzo a este módulo 3 y repaso del módulo 1 y 2. Tenemos que tener en cuenta que el preceptor tiene este doble rol, como habíamos dicho en el primer módulo, la función administrativa, y hoy se ha redefinido este rol del preceptor, ayudado también y mediado por las formaciones que están disponibles desde el Ministerio, para ahondar la parte del rol pedagógico y la tarea socializadora del preceptor. Entonces el módulo 3 lleva como título la importancia del rol del preceptor en la educación secundaria obligatoria. El preceptor como eje de la convivencia escolar, la función del preceptor como nexo. En el repaso del módulo 3 habíamos dicho que existían 2 grandes estrategias para el acompañamiento de la trayectoria de los alumnos. ¿Qué es esto de acompañar las trayectorias? Asegurarles el ingreso, y no solo el ingreso, porque todos estamos en la escuela, pero ¿de qué forma estamos en la escuela? Asegurarles el ingreso, la permanencia y el egreso. Hoy las trayectorias no se ven desde la homogeneización, tratar de homogeneizar a los grupos de alumnos, sino que se hace una trayectoria personalizada, un seguimiento personalizado. Se presta mucha atención en las políticas educativas actuales a la trayectoria individual que tiene el estudiante en el paso por la escuela secundaria. Y en esto es muy importante articular con las primarias. Cada vez más los inspectores de zona piden la articulación, piden que se pase algún tipo de informe para conocer la realidad de estos estudiantes y cómo viene esta trayectoria. Hoy hasta en los institutos de educación superior se tiene en cuenta lo que es la biografía escolar. Muchas veces se hace este ejercicio de cómo fue mi paso por la escuela. Esto nos pone en una posición de observadores, tomar distancia de esa realidad en la que estábamos inmersos y analizar ese contexto, ¿sí? Tomando un poquito de distancia. Lo cual no siempre es totalmente objetivo, ¿no? Siempre hay una cuota de subjetividad. Volviendo al acompañamiento de estas trayectorias, entonces, para asegurarles el ingreso, permanencia y egreso a cada estudiante, teníamos 2 grandes estrategias. Habíamos dicho que era el trabajo grupal y la entrevista individual. En torno a eso, los pasos para la orientación y para el acompañamiento, habíamos dicho que podíamos resumirlo en 4. Bien, acá me dice Santiago que tiene solo el módulo 2. En realidad, a ustedes les figura como módulo 2, pero en la plataforma está el módulo 3, lo tienen en la última parte de la plataforma, Deseo Capacitación, Mundo E, tienen el ingreso al webinar y también tienen el ingreso a lo que es material teórico. Ahí está el módulo 3. Puede ser que figure como módulo 2, pero el tema del módulo 3 es el preceptor en la convivencia escolar, el preceptor en la educación secundaria obligatoria.
El módulo 2 pertenecía a lo que es adolescencias en el siglo XXI. Entonces vamos a tomar el módulo S, puede ser que diga módulo 2, pero es el módulo sobre el preceptor en la educación secundaria obligatoria. Bueno, espero que se haya aclarado. Volvemos, es el mismo módulo que tuvimos trabajando en la clase anterior, el rol del preceptor en la educación secundaria obligatoria. Con este módulo habíamos trabajado a partir de una serie de preguntas. En este momento Santiago ha recibido algunas de las actividades ya, pronto me las va a pasar y las vamos a estar corrigiendo. No he leído aún las actividades. Volviendo entonces a la orientación y al acompañamiento de los estudiantes, tenemos que decir que eran importantes 4 palabras claves, que era el vínculo, la información, las demandas y necesidades y las intervenciones. Decíamos la importancia de generar y afianzar un vínculo con el estudiante. El preceptor acercarse e ir trabajando este vínculo y que va a ser importante para la información que podamos conocer y relevar. Un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, sin perder la distancia necesaria entre adulto y adolescente. El preceptor no es un compinche, es un adulto responsable, pero cercano. Vamos a lo que es demanda y necesidades. A partir de la información uno va identificando demandas y necesidades de los estudiantes y estas demandas a veces ni siquiera el mismo estudiante las conoce. Muchas veces si no está en sus intereses lo escolar, las necesidades que va a manifestar no van a ser justamente relacionadas a lo escolar. Por eso hay que ayudarlos también a que ellos identifiquen sus verdaderas necesidades y sepan demandarlo. Y por último las intervenciones. Intervenciones que por años en las preceptorías se realizaban no de una manera sistemática, sino casi artesanal, diríamos. Hoy se trata de sistematizar, de planificar cada una de estas acciones a través de un plan de preceptoría o un proyecto de preceptoría. Esto cada vez más se va afianzando en este proceso de redefinición del rol del preceptor. ¿Qué contenidos trabajábamos? También lo teníamos en el módulo, lo habíamos leído. Ahora vamos a hacer un repaso general. Los contenidos no son de ninguna asignatura, sino que uno como complemento, con una tarea que se complementa con la de los profesores, en nuestro rol pedagógico vamos a trabajar aquello que tenga que ver con el diagnóstico inicial, con analizar decisiones, con consultar dudas, que se animen a hablar con los profesores y consultar dudas las veces que sean necesarias. A veces vamos a tener que hacer de mediadores en esto. Mediar muchas veces entre el alumno, el estudiante y el profesor. La organización del material, muchas veces no tienen ningún inconveniente para aprender, solamente que no se organizan bien. Ayudarlos, ¿no?, a ir trabajando y complementándonos con los profesores para trabajar las competencias básicas. Hoy los planes de clase incluso se orientan no tanto a los contenidos, sino a desarrollar las competencias básicas. No de una manera no memorística de contenidos, sino que se trabaja apuntando al desarrollo de las competencias básicas, que es el centro. Respecto al orden, a la prolijidad, no solo en el material, sino también en su presentación personal, las orientaciones para el estudio, el acompañarlos en el momento que van a preparar alguna evaluación, que tienen un examen pronto, ayudarlos a que vayan entendiendo, ¿no?, que la evaluación es todo un proceso, no es solo analizar resultados. Todo esto uno se va en todo esto se va complementando con los profesores. Tener una actitud positiva frente a las dificultades, y en eso hay mucho material, ¿no?, desde videos motivadores hasta se puede trabajar, como decíamos en la clase pasada, con cuentos que puedan dejarles alguna enseñanza o motivarlos.
eh, a trabajar sobre la buena conducta, sobre los valores y por último sobre el proyecto de vida. Proyecto de vida que tiene que ver con lo vocacional, proyecto de vida que tiene que ver no solamente con una carrera que ellos decidan seguir o con el mundo laboral, sino también con las opciones fundamentales que ellos tomen, hacia dónde van a orientar toda su vida, ¿sí? Y con los estados de vida, como puede ser eh, el matrimonio, la soltería, etc. Eh, entonces, esto también, hay mucho para hacer, si bien se trabaja desde los espacios de formación para la vida y el trabajo. Los preceptores generalmente se complementan muy bien con los profes de formación para la vida y el trabajo porque acompañan los proyectos de intervención sociocomunitaria. Y es algo que es bastante atractivo para el adolescente, que no todo quede en la teoría, sino que haya un compromiso social, que tenga un impacto social. Entonces, uno les va ayudando, ¿sí?, a orientar las rebeldías, una rebeldía propia de la edad, que no se conviertan en rebeldes sin causas, sino que tengan una causa por la cual luchar. Y en esta edad son bastante idealistas, entonces seguramente se entusiasman y se comprometen cuando hay una cuestión social de por medio. Ahora, dejando de lado un poco el estudiante y yendo a la familia, hoy tenemos otros modelos de familia también. Eh, si ustedes van al módulo del rol del preceptor en la escuela secundaria obligatoria, van a encontrarse en la página 13, podemos ir buscando. Si alguien tiene dificultades, por el chat me avisa. Vamos a ir a la página 12 primero. Página 12 del módulo. Hay una preguntita en la página 12 que dice, ¿cómo involucrar en el trabajo del preceptor a las familias? Está en negrita la pregunta. ¿Cómo involucrar en el trabajo del preceptor a las familias? Indudablemente no es algo fácil. Indudablemente tenemos familias realmente están presentes en el que se acercan, y tenemos familias que se presentan a la defensiva constantemente o están out. El preceptor es el principal nexo entre la familia y la escuela, ¿no? Nosotros decíamos en la primera clase, en la clase decíamos que acciones entre directivos o familia, estudiantes y profesores. ¿eh? Y en este nexo eh, eh, había una interacción con la dirección, porque está bastante lejos. Bien, acá Santiago me dice, no escucho nada. Sí, tuvimos un poquito, está interferido el audio, se corta bien. Vamos a ver si ahora se revisó. Estuvo un poco lenta la conexión, hay una recepción de audio y de imagen ahora, así retomamos el tema.
Escuchamos bien ahora. Vamos a ver si tenemos opción de imagen ahora. Si hay una buena de audio e imagen, vamos a confirmar porque está demasiado lento el sistema. Bien, veamos. Creo que se ha restablecido ya. Bien, bien, me dicen que no se escucha nada, no se ve la imagen. Creo que se está restableciendo la conexión a red. Hubo un problema con la red. Apenas comiencen a recibir bien la imagen y el audio, que no esté interferido, me avisan, así podemos continuar. Creo que se está restableciendo. No sé cómo es la recepción para ustedes. Bien, veamos, se habrá restablecido ya, me indica que se está restableciendo la conexión. Hubo un problema con la conexión. Confírmenme si ahora ya hay una buena recepción. Todo indica que la conexión se ha restablecido. A ver, parece que la conexión se restableció. Puede ser que se ha restablecido. Bien, Santiago me dice que se escucha cortado todavía. Aún escuchamos cortado el audio. Bien, el organizador me dice que ahora se escucha. Se escucha pero no se ve, me dice Janina. Sin embargo, ya está activado todo. Vamos a esperar entonces unos minutos. Eh, Vamos a seguir tratando de confirmar si hay una buena recepción. La conexión a red ya se normalizó. eh, Está activada la cámara web. Bien, todo parece indicar que hay una buena emisión. No sé si se está recibiendo bien. A ver, ¿se habrá una buena recepción? Ahí se escucha bien. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa me avisan si notan alguna interferencia. Continuamos entonces. Estábamos hablando entonces, nos habíamos fijado en esta página, nos habíamos situado en esta página, en la página 12, donde se habla un poco de la importancia de involucrar en el trabajo del preceptor a las familias. Parece, a ver si se normalizó esto.
Sigue sin verse, parece. No están recibiendo imagen porque está activada la cámara. A ver. Bien, continúo con el tema y vamos viendo si se vuelve a interferir. Sí, por momentos se está perdiendo la red, ese es el problema. Bien. Vamos a retomar un poquito el tema. Me avisan, a lo mejor todavía no se restableció del todo la red. Decíamos entonces que es verdaderamente importante en este rol de ser nexo la relación del preceptor-familia. Es que por medio de ella se puede lograr en buena parte uno de los objetivos fundamentales de la actividad educativa. Ese objetivo sería que la familia y la escuela marchen juntas en la consecución de las mismas metas educativas. En eso hay que hacer sentir al padre que uno está trabajando para la familia, para acompañar a ese hijo o esa hija y asegurarle la permanencia y el egreso en la educación secundaria. Muchas veces las familias no lo entienden, entonces también es muy importante el discurso que voy a tener frente a la familia. Es importante hacerle sentir la confianza, ¿no? Ir fortaleciendo ese vínculo. El alumno, al ser menor de edad, que está transitando la adolescencia, necesita de la figura de un adulto que lo acompañe en su escolaridad. Es fundamental que el preceptor esté en contacto con la familia, ya que deben trabajar en forma conjunta. La información que brinda la familia ayuda al preceptor a tener un conocimiento más profundo del alumno. A su vez, el preceptor debe informar a la familia acerca de aspectos significativos del alumno en la escuela. ¿Cuáles son esos aspectos? El desempeño escolar, carácter, relación con los compañeros y los docentes, aptitudes destacadas. ¿Sí? Por ahí los chicos tienen aptitudes, capacidades que no nos muestran en la familia, ¿sí? Las manifiestan en la escuela. La comunicación constante con la familia redunda positivamente en el desempeño académico de los alumnos. La información que proporcione la familia sobre la trayectoria educativa de los alumnos permitirá al preceptor identificar aspectos que son significativos en el trabajo escolar. Toda esta información va a servir para que el preceptor defina, junto con los tutores y los maestros, acciones específicas para enriquecer el desempeño de los alumnos y poder determinar qué tipo de colaboración se requiere de la familia en los casos que se considere necesario. Muchas veces en la construcción de los acuerdos escolares de convivencia se ha convocado a las familias. No todos participan, pero es importante que estén presentes, porque como todo acuerdo es una construcción colectiva, que se hace en colaboración con otros. Entonces, la presencia de las familias ha sido importante en la elaboración de estos acuerdos escolares de convivencia. Vamos a confirmar si se está recibiendo porque se ha vuelto a perder la red. Me indica que se ha perdido la red. Si hay recepción, vamos a continuar a través del chat. Vamos a ir confirmando a través del chat. Si hay una buena recepción. Acá me indica que se perdió la red. Vamos a ir confirmando. Se ha perdido totalmente la red, parece.
Bien, vamos a confirmar si hay recepción. A ver, ahora se me restableció la red. Ah, bien. Bien, María Victoria me dice que no tiene ningún problema, se ve y escucha bien. Bueno, acá me indicaba que no había una buena emisión por problemas en la red. Eh, bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Decíamos entonces la importancia, ¿no?, de la comunicación constante con la familia. Y en esto tenemos un instrumento que es el cuaderno de comunicaciones. Si bien frente a alguna situación particular podemos comunicarnos telefónicamente, nuestro aliado es el cuaderno de comunicaciones. Cuaderno que tiene que ir y volver a la casa. Es necesario que los padres lo lean, y en esto hay que insistir mucho en las reuniones de padres, que se controle el cuaderno de comunicaciones, porque es el canal de comunicación que tenemos más a mano, y a veces los adolescentes justamente especulan con esto, entonces lo esconden, dicen que se les perdió, tratan de evitar la comunicación, sobre todo cuando están en situaciones que no les conviene la comunicación entre los adultos. Y en esto hay que hacerle sentir al padre la importancia de que los adultos estén de acuerdo y no se quiten autoridad, sino que trabajen juntos. Que haya un acompañamiento de los preceptores hacia los padres y los padres hacia los preceptores. Esta comunicación tiene que ser recíproca. Así las familias también tendrán la oportunidad de recibir información sobre la situación escolar de sus hijos y su desempeño en la convivencia escolar. La familia, desde la casa, puede acompañar al alumno, al estudiante, trabajando en conjunto con la escuela para fomentar cambios. A la hora de superar dificultades, de cumplir propósitos de trabajo. Y lo que se busca es, así como hablamos de la articulación, ¿no?, entre primario y secundario, hay que hacer un trabajo articulado entre familia y escuela. Y en esto es muy importante que el preceptor sea identificado como un responsable adulto. Como les decía, no un cómplice, no un compinche, al que los chicos tienen mucho, sino un responsable adulto. Que el vínculo afectivo también debe estar, y es un equilibrio bastante difícil. Pero el ámbito familiar tiene que identificarlo como un responsable adulto. Que sea una persona significativa para el estudiante y el estudiante pueda recurrir a él cada vez que necesita. En esto cabe señalar que muchas veces las familias no acompañan a sus hijos en la escuela porque no saben cómo hacerlo. Muchas veces no saben qué hacer para acompañarlo, no hay una valoración de lo que es la escuela secundaria. En las entrevistas que el preceptor puede tener con las familias, también se le dan herramientas para que puedan tomar un rol más activo en la escolaridad de sus hijos. Y esto va a ir repercutiendo en la dinámica familiar, en toda la dinámica familiar. Vamos a leer ahí en la página 12 del módulo, hay una serie de consejos, hoy que están tan de moda los tips. Bueno, hay una serie de ejemplos para involucrar a las familias. Vamos a irlo leyendo juntos. Algunos ejemplos para involucrar a las familias. Cuando se trabajó con los alumnos y estos asumieron un compromiso concreto, por ejemplo, estudiar tantas horas semanales, se les puede pedir apoyo al responsable adulto para que el alumno pueda cumplir con el propósito que se fijó. Otro ejemplo puede ser recomendar al responsable adulto que se muestre interesado por la escolaridad del alumno, que pueda revisar los cuadernos y carpetas de los alumnos, que se acerque a dialogar con los profesores con los que el alumno tiene alguna dificultad. Otro ejemplo, cuando el alumno plantea alguna inquietud o dificultad, motivar a que lo hable con su familia primero, trabajar con los alumnos para que sean ellos también los que compartan sus preocupaciones con sus familias, pedirle al alumno que realice alguna actividad concreta con el responsable adulto, que puede o no estar vinculado a lo estrictamente escolar. Esto ayudará a fortalecer el vínculo del alumno con su familia. No olvidemos que el adolescente en este momento está en pleno proceso, ¿no?, de maduración afectiva, y
va desde lo intrafamiliar, lo extrafamiliar, va de la endogamia, de las relaciones afectivas dentro de familia, a la exogamia, ¿sí? A buscar esos afectos afuera, en sus pares principalmente. Esto ayuda a construir su identidad, y va afianzando su personalidad también. Teniendo en cuenta esto que habíamos visto en el módulo de adolescencias en el siglo XXI, vemos la importancia, ¿no?, de poder fortalecer el vínculo también con los adultos. Muchas veces con los adultos la actitud es otra. Esos padres de la infancia que eran casi superhéroes, de pronto son los viejos que molestan. Para el adolescente son un problema y ellos están construyendo su propia escala de valores también. Es un proceso que es necesario, ¿no?, este acercamiento, para afianzar su personalidad y tener su propia escala de valores. Por eso tantas crisis también, ¿no?, en lo espiritual, en otros terrenos. Entonces, es muy importante también convocar a los responsables adultos, ¿sí?, ya sea de forma individual o grupal a veces también, depende de las situaciones. Para ellos también es importante sentirse acompañados y saber que a las familias de los otros alumnos también le pasan las mismas cosas, que atraviesan las mismas dificultades que ellos. Realmente a veces sienten que el hijo es un extraño en la casa porque ha cambiado no solo físicamente. Los grandes cambios sobre todo han sido a nivel psicológico. Entonces a veces llegan a desconocerlo y saber que los otros padres están pasando de una u otra forma, en mayor o menor medida por lo mismo, es de mucha importancia para ellos. Respecto al primer módulo, a toda la información que tenemos de la función administrativa, tenemos para decir que todos esos datos que vamos obteniendo a través de la asistencia diaria, a través de los informes de los profesores, a través de la libreta de calificaciones, no debe quedar ahí, no tiene que ser una cuestión burocrática que queda en un cajón o en un libro y es archivado. Eso, sumado al legajo del alumno, tiene que servirnos para fortalecer la otra tarea, que es fundamental, la tarea socializadora y la pedagógica del preceptor. Función pedagógica que veíamos que cuenta con, y esto ustedes lo estuvieron trabajando en la última actividad, cuenta con algunos instrumentos muy importantes y con algunos espacios muy importantes, como son los recreos, las horas sin profesor, las horas libres, que por años fueron un problema, y en realidad es un espacio que puede ser aprovechado muy bien, ya sea con actividades que ha dejado el profesor, o con actividades propias del proyecto de preceptoría. Pero en esto quiero volver a destacar, aunque ya lo he dicho, y lo he vuelto a repetir, la intención no es redundar sobre lo mismo, sino que quede bien claro que estos trabajos de planificar intervenciones no pueden ser aislados, no puede ser un preceptor luchando contra viento y marea, tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, tiene que ser una red de trabajo que implica el compromiso de no solamente los preceptores, de directivos, de profesores, de ayudantes de clases prácticas, de bibliotecarios y de porteros. Los porteros son muy importantes en la dinámica escolar. El portero es el que tiene la información, el que tiene un contacto directo con los chicos, al igual que el preceptor. Entonces, valoremos también esa información. Vamos a volver un poquito hacia atrás en el módulo. Y con esto vamos a ir cerrando hoy. Hay una pregunta clave, y esa pregunta clave está en negrita, porque es muy importante, en la página 3 del módulo. Y dice, ¿por qué acompañar? La importancia del acompañamiento. No de alguien que tiene un saber y que dice, yo sé, vos no sabes, por lo tanto yo te voy a explicar. No, la actitud hoy es otra. ¿Sí? Todos aprendemos. Aprendemos nosotros, aprenden los chicos. Todos aprendemos, aprenden entre ellos, por eso es importante la presencia de los pares, porque se da esta metacognición, aprendo con el otro, en el contacto y en el intercambio, en la interacción con el otro. Entonces este acompañar es ponerme al lado de ellos, ¿sí? Ser un orientador, un facilitador, ¿sí? No el que tiene el saber.
Por eso preferentemente no hablamos de alumnos, ¿sí? Como seres a los que hay que iluminar, que son sin luz, alumnos, sino de estudiantes. Están en condición de estudiantes, sí, pero tienen mucho para decir también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de profesores y de preceptores? El ayudarlos a emanciparse, que ellos cada vez más sean libres, justamente porque la educación les está permitiendo ser libres. Entonces, no es esto de estudiar para ser alguien en la vida, ya sos alguien en la vida, ya lo sos, con tu realidad, y esa realidad no es menos valiosa que mi realidad, no es una subcultura tu realidad. Entonces, que ellos se sientan valorados. Si no, la sociedad parece estar ciega, no se sabe si los jóvenes son invisibles o la sociedad está ciega. Entonces, si quiero convertirme en emancipador, si quiero liberar desde la educación a los alumnos, tengo que estar emancipado primero yo. Si yo sigo esclavo del sistema, no alcanzo a ver más allá de las estructuras y no me animo un poquito más y no me comprometo un poquito más, difícilmente voy a poder hacer un trabajo de emancipación. ¿Por qué acompañar? Dice en esta página, y vamos a leer entre todos. Acompañar supone reconocer la importancia de compartir algo con otro y de construir juntos experiencias significativas. Construir juntos para que esta experiencia sea significativa. En esto tenemos que tener en cuenta por qué hablamos de adolescencias. ¿Por qué hablábamos de adolescencias en el segundo módulo y no de adolescencia? Porque decíamos que ahora este plural, una de las razones, es que este plural da cuenta de que se ha perdido el singular, que es comunidad. Estamos cada vez más siendo menos comunidad. Y esto en las ciudades más grandes se nota más. Yo me imagino que ahí en Córdoba lo notan mucho más que aquí en Olivos, que es una ciudad más pequeña, pero se va perdiendo el sentido de comunidad. Por ahí el modelo socioeconómico que existe, incluso que se ha globalizado, del capitalismo neoliberal, que hace que nos volvamos cada vez más individualistas, genera esto, que seamos cada vez menos comunidad. Por eso es que la brecha social se va abriendo cada vez más, y esto impacta en la escuela, como impacta la violencia. No hablemos de violencia escolar, sino de la violencia que está en el mundo y que impacta en la escuela también. Entonces, la importancia de acompañar consiste en esto, ¿no? En construir juntos. Y hay distintos aportes teóricos, experiencias, ¿no? Que contribuyen a destacar la importancia de un acompañamiento que guíe y oriente la trayectoria de cada uno de los estudiantes en pos de un desarrollo responsable, comprometido y autónomo. Y ahí aparece la autonomía, esto de la tarea de ser emancipadores. Vamos a continuar leyendo para terminar. Las bases del acompañamiento están edificadas sobre la convicción de que todos los jóvenes tienen condiciones para desarrollar una trayectoria escolar positiva. Las condiciones están. Ya no existe más esto de poner en duda la educabilidad de las personas. Ya hace, digamos, 2 siglos que pasó de moda, y sin embargo, en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, se hablaba de la educabilidad y se ponía en duda de que todos fueran educables. Más allá de una cuestión que ya se discutía, ya el padre de la pedagogía lo ponía en discusión esto de la educabilidad. Pero